Bueno, el día de hoy haré el análisis sobre el partido entre Barcelona y Huesca, un partido en el que vi al Barcelona a medias, con muy poca intensidad, como yendo a medio gas, sin ir con toda la actitud como lo hemos visto en otros partidos recientes. Cierto que es tener un partido tan importante, bueno, más bien, yo creo que sí era un partido muy importante, pero no se le dio la importancia que se debía, ya que era un partido que sí lo ganamos por goleada, pero no por ser el Huesca, es mucho menos importante. Era muy importante porque así nos poníamos a 4 puntos del Atlético de Madrid, es como nos terminamos poniendo 4 puntos del Atlético de Madrid. Ahorita estamos súper bien en liga, la liga es posible para el Barcelona, quedan todavía 11 partidos para que se acabe la liga, entonces creo que es bastante posible. Bueno, voy a empezar hablando sobre la alineación. La alineación fue un 3-4-3, podríamos decirlo, pero fue con un falso 9, como lo es Griezmann. Em, Fue cambiando, fue tornándose mucho la alineación, ya que no era como una alineación fija. Era una línea de 3 con Mingueza, Frenkie y Lenglet. Ya sabemos que de portero siempre va Ter Stegen, con carrileros como Jordi Alba Dest, pivotes Sergio Busquets Pedri. Me pareció raro eso de pivote Pedri. Es que eran una clase de pivotes, pero al mismo tiempo sin serlo completamente. Eran unos mediocampistas a un nivel normal la mayoría de veces, porque el Barcelona, como sabemos, casi siempre se mete en campo rival, pero cuando era de defender, sí fungían como esos pivotes que bajaban e incluso hasta se metían entre estos tres centrales para formar esa línea de cuatro, o en ocasiones bajaban los carrileros y se cerraban un poco más estos tres centrales, ¿no? También vimos a la delantera con Lionel Messi, Griezmann, Dembélé, que fue básicamente Lionel Messi por derecha, Griezmann como falso 9 y Dembélé por izquierda, como extremo por izquierda, aunque yo no diría que fue tanto una alineación con Dembélé como extremo por izquierda. Yo diría que fue más una delantera con muchísima movilidad, sin posiciones fijas como tal. No te podría decir que Dembélé fue delantero o que Dembélé fue extremo. Los tres los vi con demasiada movilidad. Como sabemos, Lionel Messi acostumbra a cerrarse al centro, pero muchas veces lo veíamos en el extremo izquierdo, en el extremo contrario. A Griezmann a veces lo veíamos también por el izquierdo o por el centro normalmente, y a Dembélé lo veíamos o por el izquierdo o por el centro también. Eran básicamente como se turnaban. Griezmann y Dembélé eran los que más se turnaban. Lionel Messi lo único que hacía era de repente bajar, como lo suele hacer, de repente ocupar esa posición de falso 9, o de repente seguir como un extremo, ¿no? Que va cerrando en esta zona, más que nada cuando tiene el balón. Entonces vimos un partido importante del Barcelona, vimos un partido en el que era de suma importancia ganarlo, dadas las circunstancias en las que está ahorita en la liga, muy cerca del Atlético de Madrid, pisándole los talones a 4 puntos con los mismos partidos. Ahora sí, nada de un partido menos ni nada de esto, sino ahora sí teniendo prácticamente los mismos partidos. Creo que es posible, dentro de poco jugamos contra el Atlético de Madrid, así que creo que es posible ganarle, pero también hay que decirlo, contra la Real Sociedad se ve complicado el panorama, no se ve muy fácil ese partido, pero hay que buscar ir a saco. Tenemos las herramientas para ganarlo, se tienen las herramientas, se tienen pues lo que se ha tenido en estos últimos partidos, ¿no? Como lo hemos visto, un estilo de juego que ha ido mejorando sinceramente. Como les digo, yo no creo mucho en Koeman, pero últimamente lo he ido haciendo mejor. En este partido es la excepción, en este partido no es un partido muy bueno como los venía haciendo ya últimamente en los últimos 3 4 partidos más o menos. Vimos, como ya lo dije, un equipo sin intensidad, un equipo que no voy a decir sin actitud, pero sí sin intensidad, en el sentido de que los veíamos muy flojos a los jugadores, con un toque lento, con un toque que parecía que era como sin ganas, ¿no? No era tanto tocar y moverse, sino que era un toque, me quedo estático, toque, me quedo estático, y de repente había jugadores que usaban ese desmarque, más que nada en la delantera, con esa movilidad. Lo mismo con la presión. Vimos al Barcelona en muy pocas ocasiones ir a presionar arriba, ir a intentar quitarle la pelota a saco al Huesca. Incluso vimos en ocasiones que como que parecía que le querían dejar la posesión de la pelota. Entonces, muy, muy rara esa sensación que me da del equipo.
esa posesión lenta que teníamos, que sí, tuvimos una posesión del 70, pero era lo que se debía de hacer contra el Huesca. Tampoco era un equipo que nos fuera a imponer mucho en ese sentido del dominio del balón. Es un equipo que es para contragolpes, que como lo digo, incluso el Barça en ocasiones se veía como que era el que quería dar el contragolpe en vez del rival. No tanto porque tuviera mucho tiempo el balón el Huesca, sino más que nada por esa posesión lenta y que muchas veces los dejábamos jugar cuando tenían la bola. Entonces, eso me parece un poco raro. Esa presión no era muy fuerte e incluso los del Huesca se atrevían muchas veces a que cuando no tenían espacios iban y reculaban hasta el portero. Sabían que el Barcelona no iba a presionar muchísimo. Así se presión más que nada intermedia y en ocasiones una presión baja. Pero la presión alta que le debemos de ver al Barça no la vimos muchísimo el día de hoy. Em, no fue un mal partido. Me parece que fue un partido aceptable, pero en la intensidad inaceptable, una intensidad muy pobre, muy, muy pobre. Lo táctico no lo vimos tan mal, creo que con esa intensidad que nos faltó hubiera sido muy buen partido, un excelente partido, si ya de por sí fue una goleada, hubiera podido ser, ¿por qué no? Un 6-7-1 o incluso más, pero siendo un poco más realistas, ¿no? Luego, hablar del penalti. En mi opinión, ese no era penalti. O sea, yo no sé de dónde le ven el penalti. Yo no sé qué vio el árbitro ahí. Porque yo no vi ninguna falta ahí. Vi un pequeñito contacto, un contacto mínimo. Y aparte era un contacto que básicamente era después de la jugada, después de todo esto. Viene ese contacto pequeñísimo que básicamente es irrisorio. O sea, es un contacto que no era para marcar penal, pero es que ya no digo que, bueno, a ver, puedes marcar penal. No, no, es que no se podía marcar el penal. O sea, era un penal que simplemente se están riendo en tu cara los árbitros o no sé qué pasa, que era un penal literal que no existía. Y ahora mismo en los tiempos de VAR y todo esto que no se vaya a checar, o bueno, a ver, creo que se fue a checar, pero se fue a checar más que hubiera un offside y no que el penal fuera o no fuera. Entonces me parece de risa que eso lo marquen como penal. O sea, prácticamente ya cualquier contacto te están marcando como penal en contra tuya, pero cuando te toca a tu favor muchas veces no te marcan nada, ¿no? En ese sentido creo que penal no era. No sé si sea por querer arruinar al Barça, porque iba en un partido 2-0, un partido que ya se veía del Barça, básicamente. Vienen y abren el partido de esta forma, ¿no? Entonces es lo que me parece muy, muy raro y que no me gustó nada, no me gustó nada. Simplemente esas equivocaciones de los árbitros me parecen súper tontas. También vimos unos golazos de Messi y de Griezmann. Tremendos golazos, la verdad, o sea, nada que reprocharles. Unos goles, el de Messi me parece que fue un golazo incluso mejor que el que hizo contra el Paris Saint-Germain. Y el de Griezmann, un muy buen gol, me parece mejor el de Messi, claro. Pero sí, o sea, hasta de hecho, antes del gol de Messi, el partido se seguía viendo sin intensidad. O sea, bueno, todavía después del gol se seguía viendo un poco así. Pero antes de ese golazo de Messi que se aventó, se veía un poco difícil abrir el marcador porque simplemente no se veía por dónde. No había muchísima intensidad para eso, para profundizar en el campo rival y para lograr meter ese gol y ese toque para ese gol, ¿no? También eh, vimos a Dembélé eso es como un punta, como digo, turnándose muchísimo, pero como un punta en muchísimas ocasiones que ya lo ha probado Kuman últimamente. Ya lo probó Kuman y lo hace muy bien, o sea, pero en esta ocasión no tuvo muchísimo brillo. No se vio un Dembélé como lo solemos ver últimamente, un Dembélé brillante que le falta en la definición. No, en esta ocasión no se vio ni siquiera un Dembélé muy brillante en esa zona, como se vio contra el Paris Saint-Germain, que las veces que quiso les ganó la espalda a los defensas. En esta ocasión no fue así. Una que otra vez vimos ahí de repente como que quería ganarle la espalda y como que casi lo hacía, pero no lo vimos súper participativo, no vimos un Dembélé grande como los que hemos visto últimamente. Entonces creo que en ese sentido a Dembélé le faltó un poquito más. Como comento, en esa delantera con muchísima movilidad me gusta mucho porque desequilibra mucho las defensas, hace dudar muchísimo a las defensas y perder las marcas. Entonces vimos también que hacía esos botes, se botaba para que se la pasaran, pero para hacer esos desmarques, ¿no? Hacía esos desmarques con esos botes en los que
hacía ese bote y luego se iba para arriba para que le metieran el pase filtrado. Muchas veces no entendían la jugada al 100% o muchas veces Dembélé no la lograba ganar. Por ahí vimos un pase de Busquets muy bueno hacia Dembélé que termina cortando la defensa del Huesca, que me parece que era muy prometedor, pero no vimos a un Dembélé como el de anteriores partidos. Me parece que pudo haber sido muchísimo mejor en esta ocasión. Entonces, pues en esa movilidad de la delantera, me parece que lo vimos bastante bien, que también ya lo venía haciendo un poco Koeman. Esa movilidad me parece que la está haciendo súper bien, que ha estado sabiendo cómo ver en esa parte de la delantera muy bien los tres jugadores que tiene ahí. De repente se puede turnar con Trincao o con Braithwaite, pero me parece que lo ha hecho muy bien. Eh, el sacrificio de Griezmann también cabe destacarlo. No me gusta destacar mucho así sacrificios individuales, pero cuando son importantes, claro que hay que destacarlos. Y ese sacrificio fue importante para el equipo, para de repente esas recuperaciones o esos toques de la defensa, tener ese jugador ahí para poder hacer el toque y poder tener superioridad numérica en ese centro del campo. Entonces esa parte me pareció interesante de Griezmann. Tampoco voy a decir que tuvo un partidazo Griezmann, tuvo un partido importante, tuvo un partido bueno que me gustó, pero o sea, normal, o sea, tampoco fue la panacea, fue un buen partido y hasta ahí. Eh, Como ya lo comenté un poquito, los pivotes Pedri y Busquets fueron importantes para este partido, porque se me hace raro ver a Pedri como pivote. Entonces, claro que me sorprende verlos jugar en esa posición. Eran como eso, como una especie de pivotes, pero al mismo tiempo cambiaban a mediocampistas cuando el equipo lo necesitaba, cuando el equipo iba más a la ofensiva. Y también, ciertamente, Busquets también me parecía raro cuando cambiaba a la ofensiva. Funcionaban bien, funcionaban bastante bien porque aparte Pedri es un jugador que tiene muchísimo sacrificio, incluso se me hace un jugador tal vez el de más sacrificio del Barcelona, lo vemos bajando mucho por balones hasta abajo, yendo a presionar, así que tal vez a él le quedaba un poquito más esa de pivote que a Busquets, esa de ofensivo, aunque también vimos a Busquets metiendo unos trazos muy buenos ahí en zona ofensiva. El equipo como tal, lo que no me gustó es la intensidad con la que jugó. Eh, en cuanto a lo como tal podemos decirlo, lo táctico en el sentido de esos movimientos de desmarque, esos pases, esos trazos largos a profundidad, tal vez es bueno, falta la intensidad para poder ejecutarlo de la mejor forma posible en mi opinión, porque me gustó el juego en general, pero, o sea, bueno, a ver, me gustó el juego en general en forma de que si hubieran tenido más intensidad hubiera sido un juego bastante bueno para el Barça, pero no la tuvieron. Ese es el problema, ese es el gran problema porque no puedo catalogar de un muy buen juego o un buen juego al Barcelona, sino de un juego aceptable a secas, un juego que se ganó, un juego que tiene los 3 puntos, un juego que, pues bueno, hasta ahí vas bien, ¿no? Araujo estuvo de vuelta, Araujo por fin regresa de la lesión, podemos verlo acá otra vez, un excelente central, lo vimos otra vez con sus sprints muy buenos, con sus sprints a velocidad, un jugador de mucho físico, un jugador muy bueno, hoy lo vi normalito, claramente viene regresando, tendrá que ir agarrando ritmo, tendrá que ir entrenando más para ir agarrando esto y esperemos que podamos ver una defensa después con Piqué y Araujo que se me hace la mejor dupla y luego si usa línea de 3 con un Minguez ahí. Claro, ya sentando al Lenglet, pero me parece mejor Mingueza que el Lenglet, en mi opinión, ¿no? Claro, y aparte es un jugador que viene de cantera, pues es mejor. Lo de Mingueza también hay que comentarlo, un partido muy bueno, me parece un partido de Mingueza muy bueno como lo viene haciendo últimamente, cierto que en uno que otro partido no ha tenido las mejores, pues los mejores partidos, sus mejores partidos, pero normalmente en todo ha cumplido en casi todas las veces que lo han puesto, incluso de lateral, ha cumplido súper bien, excepción de algún que otro error que ha tenido por ahí, pero me parece que es un defensa validísimo para el Barça y que me parece que es un defensa que lo deben de tomar muy en cuenta para este proyecto y para los que vengan, ¿no? Un proyecto del Barcelona porque es un jugador importante, un jugador que se le ve que tiene ese potencial para destacar con el Barcelona, que se le ve que tiene esa salida, tiene buena salida de balón, va bien, o sea, tiene buena velocidad, va bien atacando, tampoco está tan mal en cuerpo, va bien aéreamente, como vimos ya el gol de hoy también de cabeza, su primer gol en el Barcelona.
Un jugador me parece validísimo y me parece que con un liderazgo que puede ser importante, ¿no? Lo vemos que nunca se achica ante cualquier jugador, siempre está ahí, siempre le planta cara a pesar del jugador que sea y el prestigio que tenga. También lo vimos con Mbappé, plantándole cara siempre. Un jugador muy importante me parece que para el Barcelona, para el futuro proyecto, bueno, para este proyecto, el futuro proyecto, como lo quieran ver, lo que viene con Laporta, me parece un jugador importante con el que ya no necesitaríamos más centrales, eh, porque ya tenemos, si acaso, Eric García como viniendo de básicamente gratis, un jugador que también salió de la Masía, teniendo ahí esa central con Eric García, Piqué, Araujo, Mingueza, obviamente Eric García como siendo el reemplazo de Piqué, aunque no es el mismo jugador, claramente, pero Piqué obviamente ya sabemos que ya no tiene tantos años aquí en el Barça. No sé hasta los cuantos pueda jugar, pero es un central, es una posición importante y me parece que sería importante tener al reemplazo como lo es Eric García, ¿no? También vimos a un De Jong ahí de central, como contra el París, un De Jong que funcionó bastante bien, un De Jong que yo creo que lo pone ahí para darle mejor salida de balón al equipo, porque es un jugador que te puede dar muy bien esa salida de balón, ese toque importante. En un tramo del partido tenía el 100% de los pases completados, no sé si al final logró completar con esos 100% de pases, pero por ahí a mitad de partido seguía teniendo ese 100% de efectividad de los pases. Muy buen jugador para esa salida de balón. Y es un jugador plurifuncional que casi lo puedes utilizar como delantero, como mediocampista ofensivo, mediocampista defensivo, mediocampista secas y como un defensa central, incluso si es que lo necesitas en esa posición. Un jugador buenísimo para el Barcelona por esa plurifuncionalidad que tiene. En cualquier zona te puede servir desde ataque a defensa y me parece importante. En este partido estuvo bien también, pero como lo digo, también bien a secas, porque todos los jugadores en general, todo el conjunto le faltó esa intensidad, ese moverse más, ese tocar más rápido, con esa tensión de balón mayor. Y eso es lo que me parece el partido de hoy. Me parece un partido importante que, que es bueno para el Barcelona. Y pues bueno, es lo que quería comentar el día de hoy. Sin más que decir, pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.